9 grados centígrados. El aliento de mi hijo se condensaba en el aire helado del salón. Era la mañana de Navidad en nuestro pequeño pueblo de la montaña de León. Héctor estaba de pie frente a la gran chimenea de piedra apagada. Llevaba un abrigo de lana fina comprado en alguna boutique exclusiva de Madrid. Sus ojos oscuros escudriñaban la gruesa capa de escarcha que se había formado en el interior de los cristales de las ventanas. Me miró con una mezcla de confusión absoluta y horror paralizante. Me preguntó con voz temblorosa si los 4.000 euros mensuales que me transfería no eran suficientes para pagar la calefacción. Yo no me moví de mi sillón de roble macizo. Estaba envuelta en el pesado abrigo de piel de cordero que perteneció a Carlos, mi difunto marido. El peso aplastante de la lana cruda era mi única armadura contra el invierno implacable. Mantuve la mirada fija en mi hijo sin pestañear. Mi voz sonó áspera. ¿Se ya? Carente de cualquier rastro de autocompasión. Le dije que la caldera de gasóleo llevaba exactamente 7 semanas vacía. El silencio que siguió a mis palabras fue mucho más denso que el frío de la habitación. Héctor no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Su mente de ejecutivo brillante no podía procesar la falla estructural masiva que tenía delante de sus ojos, pero yo sí podía procesarla. Yo soy ingeniera de caminos, canales y puertos. Fui la primera mujer en ocupar ese puesto en la Diputación de León en la década de los 80. He pasado toda mi vida calculando cargas y tensiones y puntos de quiebre en puentes de hormigón armado. Sé reconocer de inmediato cuando una estructura está a punto de colapsar por fatiga de materiales, y el matrimonio de mi hijo era una estructura podrida desde los cimientos. Para entender cómo llegamos a esta mañana de Navidad, hay que retroceder al mes de noviembre. El invierno en la provincia de León no es un invierno cualquiera, es un depredador silencioso y paciente. Baja de las montañas de madrugada. Se cuela por las rendijas invisibles y se instala profundamente en los huesos. Carlos y yo sabíamos esto perfectamente cuando diseñamos esta casa hace casi 40 años. Levantamos muros de piedra de medio metro de grosor para aislar el interior. Instalamos vigas de roble macizo que él mismo talló y ajustó con sus propias manos. En el sótano oscuro, colocamos el corazón palpitante de la casa, una enorme caldera de gasóleo capaz de mantener los 200 metros cuadrados a una temperatura constante y confortable. Carlos era un artesano meticuloso de la madera. Yo era la mente matemática que calculaba las tolerancias térmicas. Juntos éramos una fuerza invencible ante las adversidades del clima y de la vida. Cuando él murió de cáncer de páncreas hace 5 años, una parte fundamental de mí se apagó con él. Pero la casa siguió en pie, firme, inamovible ante las tormentas. Exactamente como yo. Nunca fui una mujer de lágrimas fáciles ni de lamentos inútiles. En mi época, si una mujer lloraba en una obra rodeada de 50 hombres rudos, perdía el respeto profesional para siempre. Aprendí a tragarme la frustración en silencio. Aprendí a hablar con la frialdad cortante del acero inoxidable. Esa misma frialdad calculada es la que me ha mantenido viva estas últimas semanas de aislamiento. Mi hijo Héctor heredó mi cerebro analítico para los números complejos. Es vicepresidente de ingeniería en una multinacional tecnológica con sede en Madrid. Trabaja 14 horas al día. Viaja por todo el mundo y confía ciegamente en los sistemas que delega a otros. Ese fue su primer y más grave error de cálculo, delegar el cuidado de su anciana madre en su esposa. Leticia es una mujer construida enteramente sobre apariencias frágiles. Tiene 40 años, pero invierte una pequeña fortuna mensual en parecer de 30, dirige una empresa en Madrid llamada Montenegro y Silva Eventos Exclusivos. Organizan fiestas ostentosas para la alta sociedad en el elitista barrio de Salamanca. Viven inmersos en un mundo irreal de pañuelos de seda, coches de lujo y sonrisas vacías de empatía. Desde el primer día que Héctor me la presentó, supe que era una mujer de superficie. No hay cimientos sólidos en su carácter.
Solo una fachada brillante y extremadamente costosa de mantener. Nuestro conflicto silencioso comenzó hace 3 años. Justo antes de su boda por todo lo alto, Héctor me pidió consejo en privado sobre el régimen económico matrimonial más adecuado. Le sugerí, aplicando la lógica financiera más elemental, la separación de bienes absoluta. Leticia escuchó la conversación a escondidas desde el pasillo de la casa. Nunca me perdonó aquella intromisión en sus planes de ascenso social. Sus ojos me declararon una guerra fría que Héctor, en su infinita ingenuidad amorosa, jamás llegó a notar. Cuando mi artritis empeoró severamente el año pasado, Héctor insistió en contratar ayuda profesional. Yo me negué en rotundo a abandonar mi casa y mi independencia. Llegamos a un acuerdo práctico basado en números claros. Él transferiría 4.000 euros al mes a una cuenta específica para cubrir mis necesidades. Ese dinero pagaría mis gastos médicos, el llenado del tanque de gasóleo, comida de alta calidad y una persona que viniera a limpiar. Leticia se ofreció voluntaria de inmediato para gestionar los fondos desde Madrid. Dijo con voz dulce que Héctor estaba demasiado ocupado con sus viajes de negocios. Dijo que ella misma se encargaría personalmente de que a su querida suegra no le faltara absolutamente de nada. Héctor aceptó la propuesta. Aliviado de quitarse un peso de encima, yo acepté en silencio, limitándome a observar sus movimientos. La primera señal de la falla estructural apareció la segunda semana de noviembre. Me desperté a las 6 de la mañana, envuelta en una oscuridad gélida. El aire en mi habitación tenía un filo cortante que lastimaba los pulmones. Al respirar, sentí ese escozor familiar en la nariz que solo produce el hielo puro. Me levanté despacio de la cama. Mis articulaciones protestaron con dolor agudo por la baja temperatura del ambiente. Caminé por el largo pasillo de madera usando mis calcetines más gruesos. El termostato analógico de la pared marcaba 12 grados centígrados. Debería haber estado clavado en 21. Bajé las escaleras hacia el sótano, agarrándome con fuerza a la barandilla de roble. El silencio en la casa era absoluto y antinatural. Faltaba el zumbido grave y constante de la caldera trabajando, ese sonido mecánico que había sido el latido reconfortante de mi hogar durante décadas. Abrí la pesada puerta metálica del cuarto de máquinas. El olor a polvo frío había reemplazado por completo al cálido aroma del combustible quemado. Me acerqué lentamente al enorme tanque de acero de 2.000 litros de capacidad. Encendí la linterna de mi teléfono móvil para iluminar la oscuridad. El indicador analógico de nivel estaba clavado en el cero absoluto. La aguja negra descansaba inerte sobre el tope rojo de advertencia. No había ni una sola gota de gasóleo en el depósito. Mi primer instinto lógico fue pensar en un error de programación del proveedor local. Javier, el dueño de Gasóleos Javier, lleva 40 años llenando este tanque sin fallar una sola vez. Tiene un calendario automático en su oficina. Sabe exactamente cuándo venir a rellenar antes de que lleguen las primeras nevadas fuertes a la montaña. Subí al salón principal y llamé al teléfono personal de Héctor. El aparato dio 3 tonos rápidos y saltó directamente al buzón de voz. Una locución mecánica y desapasionada me informó de que el número no estaba disponible en ese momento. Lo intenté 2 veces más, con idéntico resultado. Fue entonces cuando mi mente de ingeniera comprendió que el problema no era mecánico, era un problema humano y deliberado. Esa misma mañana caminé con dificultad hasta la pequeña ferretería del pueblo. Compré un pequeño calefactor cerámico de enchufe por unos pocos euros. Era ridículo intentar calentar una casa de piedra maciza con ese aparato diminuto, pero serviría al menos para mantener mis manos funcionales y evitar la congelación de mis dedos. Al volver a casa, abrí el viejo armario de madera de Carlos, saqué su abrigo de piel de cordero del fondo del ropero. Pesaba una barbaridad sobre mis hombros cansados. Olía a tabaco negro antiguo y a serrín de su taller. Me lo puse despacio, sintiendo cómo me cubría hasta las rodillas. Era un abrazo protector del pasado,
una armadura pesada para la guerra psicológica que acababa de empezar. 2 días después de aquel descubrimiento, escuché el crujido inconfundible de la grava en el camino de entrada. Era el enorme coche blanco modelo X5 de Leticia. Aparcó justo frente a la puerta principal de roble, bajó del vehículo, envuelta en un abrigo de cachemira impecable de color camel. Llevaba un pañuelo de diseño exclusivo anudado al cuello con elegancia calculada. El contraste de su perfume caro y dulzón con el aire helado de la montaña me revolvió el estómago. Entró en la casa sin molestarse en llamar a la puerta. Llevaba 2 bolsas de plástico del supermercado más barato y decadente de la zona. Las dejó caer con desdén sobre la mesa de roble de la cocina. Dentro había 6 cartones de caldos en brick de la peor calidad. También sacó un paquete de arroz blanco y unas galletas secas de marca blanca. Leticia no hizo el menor amago de quitarse el abrigo de cachemira. Se frotó las manos enguantadas en cuero negro y me miró con una sonrisa perfectamente ensayada frente al espejo. Me dijo con tono casual que hacía un poco de fresco en el interior de la casa. Le respondí con voz neutra que la caldera estaba completamente apagada. Ella asintió levemente, sin darle la más mínima importancia al asunto. Dijo que seguramente el técnico de mantenimiento vendría pronto. Añadió con descaro que ella misma lo había reclamado por teléfono esa misma mañana. Mentía de forma descarada. Su Lengualauer Hours era un libro abierto para cualquiera que supiera observar tensiones estructurales, los hombros rígidos, el contacto visual evasivo, la prisa evidente por marcharse de allí. Sacó un sobre blanco y delgado de su bolso de cuero de diseñador. Me lo tendió con un gesto rápido. Me dijo que ahí estaban los 400 euros en efectivo para mis gastos menores del mes. 400 euros. No los 4.000 euros que mi hijo transfería religiosamente. No dije absolutamente nada. Cogí el sobre con mi mano derecha. El escaso grosor de los billetes confirmaba la cifra ridícula que acababa de pronunciar. Leticia sacó su teléfono móvil de última generación del bolsillo de su abrigo. Me pidió con voz aguda que sonriera para la cámara. Dijo que Héctor estaba en un congreso importante en Frankfurt. Añadió que él quería ver una foto que demostrara que su madre estaba perfectamente cuidada. Me negué en rotundo a sonreír. Pero dejé que tomara la fotografía. Quería que Héctor viera mi rostro serio y demacrado por el frío. Quería que viera el pesado abrigo de piel de cordero de su padre cubriéndome el cuerpo. Leticia tecleó rápidamente en la pantalla brillante. Envió la foto y guardó el aparato con prisa. Su visita de control duró exactamente 20 minutos de reloj. Se despidió con un beso lanzado al aire, a 2 palmos de mi mejilla. Lo hizo para no rozar la áspera lana cruda de mi abrigo con su piel perfectamente maquillada. Salió por la puerta principal, subió a su coche alemán y desapareció rápidamente por la carretera helada. Me quedé completamente sola en el gran salón a 10 grados centígrados. Abrí uno de los caldos en brick con unas tijeras de cocina. Lo calenté lentamente en un cazo de metal sobre la vieja cocina de gas butano que aún funcionaba. El sabor era puramente artificial, excesivamente salado. Carente de cualquier valor nutricional real para un ser humano, me senté en la cabecera de la mesa del comedor. Cualquier otra anciana en mi situación de vulnerabilidad habría llorado amargamente, habría llamado a los vecinos a gritos, habría suplicado ayuda inmediata. Se habría sentido una víctima indefensa. Yo, no. El victimismo es una pérdida de energía térmica y mental completamente inútil. Yo soy ingeniera de profesión y de vocación. Ante un fallo catastrófico en un sistema, se aísla el problema de inmediato. Se recopilan datos empíricos, se documentan las pruebas físicas y se presenta un informe técnico irrefutable. Fui caminando despacio hasta mi antiguo despacho. Saqué una carpeta de cartón grueso de color manila del cajón de mi escritorio. Comencé a organizar mi auditoría forense con precisión milimétrica. La primera fase de mi investigación requería pruebas físicas incontestables. Cogí mi vieja cámara digital del estante. Bajé de nuevo los escalones hacia el sótano oscuro.
Tomé varias fotografías claras del indicador del tanque de gasóleo, marcando 0 absoluto. Me aseguré de que la función de marca de tiempo estuviera activada en la configuración de la cámara. Cada foto mostraba en la esquina inferior la fecha y la hora exactas de la captura. Subí al salón y fotografié el termómetro analógico de la pared, 9 grados centígrados. Fotografié los miserables caldos en brick alineados en la encimera. Fotografié el sobre blanco junto a los 4 billetes que sumaban 400 euros. Imprimí todas las imágenes a color en mi vieja impresora de inyección de tinta. Las archivé cuidadosamente en la sección verde de mi carpeta Manila, dedicada a las pruebas físicas. Al día siguiente, me puse mis botas de invierno más resistentes. Caminé 1 kilómetro entero hasta la única sucursal bancaria del pueblo. El viento helado me cortaba la piel de la cara como cuchillas invisibles, pero el pesado abrigo de Carlos mantenía mi núcleo corporal a una temperatura de supervivencia. Entré en el banco empujando la puerta de cristal. Nera, la joven cajera de la ventanilla, me saludó con una sonrisa cargada de preocupación sincera. Me conoce desde que era una niña pequeña que jugaba en la plaza, a lafitos sendados helados. Le pedí con voz firme un extracto detallado y sellado de mi cuenta de los últimos 6 meses. Nerea tecleó ágilmente en el teclado de su ordenador. Su ceño se frunció de repente al leer los datos en la pantalla. Imprimió los folios correspondientes y me los entregó por debajo de la mampara de cristal. Los revisé allí mismo, de pie frente al mostrador de madera. No había ni rastro de las transferencias mensuales de 4.000 euros de mi hijo Héctor. Solo aparecían ingresos esporádicos en efectivo realizados por ventanilla en Madrid. Eran exactamente los 400 euros que Leticia me daba en mano durante sus visitas fugaces. El resto del dinero, 3.600 euros cada mes, se estaba evaporando en algún lugar antes de llegar a mi cuenta. Le pregunté a Nerea si podía rastrear el origen exacto de los fondos que Héctor emitía. Me explicó con infinita paciencia que, por la estricta ley de protección de datos, no podía acceder a cuentas externas sin una orden judicial. Le di las gracias por su tiempo y su discreción. Guardé los extractos bancarios sellados en la sección roja de mi carpeta Manila, dedicada a las anomalías financieras. Al salir del banco, me encontré de frente con Manuel. Tiene 71 años y camina con una ligera cojera. Fue el cartero oficial del pueblo durante 4 largas décadas. Es un hombre de muy pocas palabras, viudo desde hace años, con las manos curtidas por el trabajo duro a la intemperie. Me miró de arriba abajo con sus ojos grises y astutos. Se fijó inmediatamente en el abrigo de hombre que yo llevaba puesto. Me preguntó en voz baja y ronca si tenía problemas graves con la calefacción de la casa. Le respondí con una evasiva educada, diciendo que estaba esperando al técnico de mantenimiento. Manuel negó lentamente con la cabeza, rechazando mi mentira piadosa. Me dijo que llevaba semanas observando que no salía ni una brizna de humo de mi chimenea. Me confesó algo que me sorprendió profundamente. Como buen excartero, su nivel de observación del entorno es excepcional. Había notado que el termómetro exterior de mi porche marcaba temperaturas bajo 0 de forma constante. Había visto que la gruesa escarcha de mis ventanas no se derretía ni siquiera al mediodía, sin decirme absolutamente nada para no ofender mi orgullo. Había estado tomando fotos de mi casa desde la calle. Usaba la cámara de su teléfono móvil para registrar el hielo acumulado. Quería tener pruebas documentales por si me pasaba algo grave durante el invierno. Le pedí por favor que me enviara todas esas fotos a mi correo electrónico. Eran 47 imágenes documentando el congelamiento progresivo y letal de mi hogar. Esa misma tarde, antes de que anocheciera, Manuel apareció en mi puerta. Venía empujando una pesada carretilla de obra por el camino de grava. Estaba llena hasta los topes de leña de roble perfectamente seca y cortada. No me preguntó en ningún momento si la quería o si la necesitaba. Simplemente entró y la apiló con cuidado metódico junto a la chimenea del salón.
Me miró a los ojos y me dijo que el fuego abierto no calienta los radiadores de hierro, pero añadió que el fuego calienta el alma cuando hace demasiado frío. Le pedí un favor más antes de que se marchara a su casa. Le pedí prestado su teléfono móvil personal por unos minutos. Mi instinto de analista me decía que Leticia había manipulado mis comunicaciones de alguna manera técnica. Marqué de memoria el número directo de la oficina ejecutiva de Héctor en Madrid. No saltó ningún buzón de voz mecánico esta vez. La llamada dio tono de inmediato y contestó su asistente personal. Le dije con voz clara que era la madre de Héctor y que necesitaba hablar con él. La asistente se quedó en silencio, visiblemente sorprendida por mi llamada. Me dijo titubeando que Leticia les había informado oficialmente de que mi teléfono fijo estaba averiado por una tormenta. Añadió que Leticia había dado instrucciones estrictas de que todas las llamadas familiares debían desviarse a un número de gestión privado, un muro digital perfectamente construido. Leticia había aislado mis comunicaciones para crear un vacío de información a mi alrededor. Le pedí a la asistente, utilizando un tono de urgencia médica calculada, el número de cuenta exacto desde el que Héctor emitía mis pagos mensuales. La chica dudó unos segundos al otro lado de la línea, pero mi voz autoritaria y grave no admite réplicas de subordinados. Me dictó los 20 dígitos de la cuenta bancaria uno por uno. Los anoté meticulosamente en mi libreta de tapas negras. Le devolví el teléfono a Manuel, dándole las gracias con un leve asentimiento de cabeza. El complejo rompecabezas financiero empezaba a tomar una forma muy definida. El aislamiento telefónico explicaba perfectamente por qué Héctor no respondía a mis llamadas de auxilio, pero había otra anomalía grave en el sistema que necesitaba investigar. El correo postal tradicional llevaba semanas enteras sin recibir mis extractos bancarios en papel timbrado. Tampoco llegaban las facturas de la luz. Ni siquiera la revista mensual del Colegio Oficial de Ingenieros. El buzón de hierro forjado de la entrada estaba siempre sospechosamente vacío. Sospechaba firmemente que Leticia, durante sus breves visitas quincenales, estaba robando mi correspondencia antes de entrar a la casa. Necesitaba probar esta teoría con evidencia irrefutable. Diseñé una trampa física simple pero absolutamente infalible. Una prueba de tensión básica para medir la integridad del sujeto. Cogí un sobre blanco estándar de mi escritorio, metí dentro un billete de 20 euros doblado por la mitad. Cerré la solapa del sobre humedeciendo el pegamento. Fui al baño. Me miré al espejo y me arranqué un solo cabello blanco de la raíz. Coloqué el cabello cruzando perpendicularmente la solapa cerrada del sobre. Apliqué una gota minúscula de esmalte de uñas transparente en cada extremo del cabello. El esmalte actuaba como un anclaje químico, fijando el cabello al papel de forma invisible. Si alguien abría el sobre para ver el contenido, el cabello se rompería inevitablemente. Si alguien se llevaba el sobre entero, la trampa desaparecería confirmando el robo. Metí el sobre preparado en mi propio buzón un martes por la noche bajo la luz de la luna. El jueves por la mañana, el pesado coche blanco volvió a cruzar mi entrada de grava. Leticia venía a hacer su visita rutinaria de 20 minutos para mantener la farsa. Esta vez traía en la mano unos folletos brillantes impresos en papel de alta calidad. Entró en el salón y se sentó en el borde del sillón de cuero. No hizo el menor amago de quitarse su costoso abrigo de invierno. Puso los folletos sobre la mesa de centro para que yo los viera claramente. Eran catálogos promocionales de una residencia de ancianos de lujo situada en las afueras de la ciudad de León. Me habló utilizando esa voz condescendiente y aguda que la gente ignorante usa con los niños pequeños o con los idiotas. Me dijo, fingiendo pena, que esta casa de piedra era demasiado grande y difícil de mantener para mí sola. Añadió que el frío extremo de la montaña me estaba afectando negativamente a la salud mental, que Héctor y ella estaban profundamente preocupados por mi evidente deterioro cognitivo reciente.
Sugirió con una sonrisa venenosa que la residencia sería un entorno mucho más seguro y cálido para mis últimos años. La miré en absoluto silencio, analizando la magnitud de su audacia. Su plan maestro era brillante en su pura maldad calculada: congelar-me lentamente, aislarme del mundo exterior, hacerme parecer senil e incompetente ante los ojos de mi único hijo, y luego que encerrarme en una residencia para poder vender esta casa y quedarse con todo el dinero de la transacción. Le dije con voz neutra que pensaría detenidamente en su generosa propuesta. Se marchó de la casa, visiblemente satisfecha. Creyendo que mi voluntad estaba finalmente quebrada, en cuanto el sonido del motor de su coche desapareció en la distancia, caminé directamente hasta el buzón de hierro. Lo abrí con mi llave. El sobre blanco con el billete de 20 euros y la trampa capilar había desaparecido por completo. Robo sistemático de correspondencia privada confirmado empíricamente. Volví a mi despacho y anoté el hallazgo con bolígrafo rojo en la sección verde de mi carpeta. La temperatura en el interior del salón bajó drásticamente a 8 grados centígrados esa misma tarde. Encendí los troncos de leña de roble que me había traído Manuel. El fuego crepitó con fuerza, arrojando una luz anaranjada y parpadeante sobre las frías paredes de piedra. Me senté muy cerca de las llamas. Sosteniendo mi teléfono fijo sobre las rodillas, empecé a hacer llamadas sistemáticas a todas las compañías de suministros y servicios. Primero llamé al departamento de atención al cliente de la aseguradora de la casa. La operadora me informó, tras consultar su base de datos, que mi póliza de hogar había sido cancelada a principios de octubre por falta de pago reiterado. Luego llamé al departamento de suscripciones del periódico local de León. Mi suscripción diaria, mantenida ininterrumpidamente durante 20 años, había sido dada de baja por orden telefónica. Finalmente, marqué el número de la oficina central de Gasóleos Javier. Me atendió la secretaria de administración, una mujer que conozco de toda la vida. Le pregunté directamente por qué no habían venido a llenar mi tanque de combustible en el mes de noviembre como dictaba el contrato. Hubo un silencio largo e incómodo en la línea telefónica. Me dijo con voz nerviosa que la nuera de mi hijo había enviado un fax oficial cancelando el contrato de mantenimiento anual. Dijo que Leticia les había informado de que la casa se iba a poner a la venta inminentemente y que ya no necesitaban el servicio de calefacción. Le pregunté, elevando ligeramente el tono de mi voz, ¿cómo era legalmente posible que aceptaran una cancelación de un tercero en un contrato que estaba a mi nombre exclusivo? La secretaría, cada vez más alterada, me explicó que la señora Leticia había adjuntado al fax una copia compulsada de un poder notarial. Un poder notarial. El término legal resonó en el interior de mi cabeza como un martillazo brutal contra un yunque de acero. Yo jamás en mi vida había firmado un documento otorgando un poder notarial, cediendo mis derechos administrativos a Leticia. Era una falsificación documental en toda regla. Un delito penal grave, castigado con penas de prisión. Me levanté de la silla de madera de un salto, ignorando el dolor de mis rodillas. El fuego de la chimenea no era suficiente para calmar la rabia fría y analítica que corría por mis venas en ese momento. Me abroché el pesado abrigo de piel de cordero hasta el último botón del cuello. Me puse unos guantes gruesos de lana negra que Carlos usaba para cortar leña. Salí de la casa cerrando la puerta con fuerza a mis espaldas. El viento del norte soplaba con una violencia brutal aquella tarde, levantaba remolinos cortantes de nieve en polvo sobre la carretera comarcal vacía. Caminé a paso firme los 2 kilómetros exactos que separaban mi casa de las instalaciones industriales de Gasóleos Javier. Mis botas de invierno crujían rítmicamente sobre el asfalto cubierto de hielo negro. Cada paso que daba era un cálculo matemático preciso hacia la resolución del problema. Cada respiración de aire helado era una promesa inquebrantable de justicia implacable. Llegué a la gran nave industrial de chapa galvanizada.
El olor denso y penetrante a combustible diésel impregnaba todo el aire del recinto. Entré en la pequeña oficina acristalada, empujando la puerta de aluminio. Javier estaba de pie detrás del mostrador de formica, revisando unos albaranes de entrega amarillos. Al verme entrar cubierta de nieve, su rostro palideció de golpe. Salió rápidamente de detrás del mostrador y se acercó a mí. Me preguntó alarmado qué hacía yo caminando por la carretera con ese frío extremo a mi edad. Ignoré su preocupación y le exigí ver inmediatamente el fax que Leticia había enviado a su oficina. Javier dudó un segundo, intimidado por mi presencia, pero la firmeza absoluta de mi mirada no le dejó ninguna otra opción viable. Caminó hacia el viejo archivador de metal gris y sacó una hoja de papel térmico amarillento. Me lo entregó con las manos temblorosas. Lo leí detenidamente bajo la luz fluorescente del techo. Ahí estaba la prueba documental definitiva de la estafa. Un documento legal, supuestamente redactado y sellado en una notaría del centro de Madrid. El texto otorgaba a Leticia Montenegro el control financiero y administrativo absoluto sobre todas mis gestiones y propiedades. En la parte inferior derecha del papel había una firma que intentaba imitar burdamente la mía. Una falsificación patética, de trazos temblorosos y dubitativos. Quien la hizo pensó erróneamente que la firma de una anciana de 74 años debía temblar por debilidad. Ignoraban por completo que mi pulso es el pulso firme de una ingeniera que pasó décadas dibujando planos estructurales a tinta china sin cometer un solo error. Javier me miró completamente horrorizado al darse cuenta de la magnitud de la estafa en la que había participado sin saberlo. Me ofreció enviar un camión cisterna a mi casa en ese mismo instante. Sin importar la tormenta, dijo casi suplicando que me llenaría el tanque de 2000 litros completamente gratis, que no podía permitir bajo ningún concepto que la viuda de su amigo Carlos pasara frío en invierno. Doblé el fax falsificado con extremo cuidado, marcando bien los pliegues. Lo guardé en el bolsillo interior de mi abrigo de piel. Cerca de mi pecho, miré a Javier directamente a los ojos, reconociendo su buena voluntad. Le di las gracias sinceramente por su lealtad inquebrantable de 40 años hacia nuestra familia, pero rechacé su oferta de ayuda inmediata con un movimiento de cabeza. Le dije con voz calmada que no quería que el camión cisterna fuera a mi casa hoy. Le pedí que programara la entrega del gasóleo en su sistema informático para una fecha y hora muy específicas, el 26 de diciembre, exactamente a las 10 de la mañana. Javier me miró sin comprender absolutamente nada de mi lógica. Me advirtió, casi gritando por la frustración, que faltaban semanas enteras para esa fecha, que me iba a congelar literalmente dentro de esa casa de piedra si esperaba tanto tiempo. Le respondí ajustándome los guantes de lana negra. Le dije que el frío extremo es el mejor método conocido para conservar intactas las pruebas de un crimen. Me di la vuelta lentamente y salí de nuevo a la tormenta de nieve que arreciaba en el exterior. La trampa maestra estaba finalmente diseñada y ensamblada. Todos los cálculos de resistencia de materiales estaban hechos y verificados. Solo faltaba sentarse a esperar en la oscuridad helada, dejar que la estructura corrupta de Leticia colapsara por su propio peso muerto, y el colapso total y absoluto estaba programado matemáticamente para la mañana del día de Navidad. El mes de diciembre cayó sobre la provincia de León como una pesada losa de granito negro. Los vientos que bajaban de la cordillera cantábrica golpeaban los muros de piedra de mi casa con una violencia que hacía crujir las vigas de roble. La temperatura en el interior del salón descendió implacablemente hasta estancarse en unos gélidos 8 grados centígrados. Mi respiración formaba pequeñas nubes de vapor blanco cada vez que exhalaba sentada en mi sillón. El pesado abrigo de piel de corderos de mi difunto marido Carlos se había convertido en mi segunda piel. No me lo quitaba ni para dormir. Sobrevivía gracias a la pequeña estufa de cerámica que mantenía mis manos lo suficientemente ágiles para seguir escribiendo y organizando mis documentos. Y por supuesto gracias a la leña que mi vecino Manuel me dejaba discretamente en el porche trasero cada madrugada.
El frío extremo tiene una forma peculiar de ralentizar el tiempo y afilar los sentidos. Cada crujido de la madera helada sonaba como un disparo en el silencio absoluto de la casa. Mis articulaciones de 74 años protestaban con un dolor sordo y constante, pero mi mente de ingeniera de caminos, canales y puertos operaba con la precisión de un reloj suizo. A mediados de mes tuve que acudir a mi revisión rutinaria con el doctor Velasco en el ambulatorio del pueblo. Velasco me conoce desde hace más de 30 años. Nada más tomarme la atención frunció el ceño y me miró por encima de sus gafas de montura metálica. Me dijo que mi presión arterial estaba peligrosamente alta y que mis manos estaban frías como el hielo. Me preguntó directamente si estaba teniendo problemas para pagar la calefacción este invierno. Lo miré a los ojos con total serenidad y le respondí que no se preocupara. Le aseguré que simplemente estaba supervisando un fallo estructural temporal y que la reparación definitiva estaba programada para finales de mes. Él suspiró resignado, conociendo mi terquedad histórica, y me recetó unas pastillas para la tensión que guardé en el bolsillo de mi abrigo. Aún me faltaba una pieza crucial de información para completar mi expediente. La mañana del 18 de diciembre caminé sobre la nieve endurecida hasta la sucursal bancaria. Nerea, la joven cajera, me esperaba con una expresión de profunda preocupación en su rostro. Me hizo pasar a un despacho privado y cerró la puerta con cuidado. Me entregó un papel impreso donde figuraba el nombre del titular de la cuenta fantasma que estaba absorbiendo mis 4.000 euros mensuales. El nombre no era el de mi hijo Héctor. Era una cuenta de empresa a nombre de Montenegro y Silva Eventos Exclusivos. Le di las gracias a Nerea con un leve asentimiento de cabeza y salí del banco con el papel bien guardado en mi carpeta de cartón. Mi siguiente parada fue la biblioteca municipal. Me senté frente a uno de los ordenadores públicos y busqué el registro mercantil de esa empresa. La pantalla confirmó lo que mi instinto ya había calculado. Las administradoras solidarias de la sociedad eran Leticia Montenegro, mi nuera, y su socia Silvia Silva, una empresa de organización de eventos de lujo en el barrio de Salamanca, en Madrid, que según los registros públicos llevaba 2 años declarando pérdidas masivas. El esquema de fraude era tan simple que resultaba insultante para mi inteligencia. Leticia y su socia estaban blanqueando el dinero destinado a mi supervivencia para inyectar liquidez en su negocio fracasado. Estaban financiando sus bufandas de seda y sus coches alemanes a costa de congelar a una anciana en las montañas de León. Cerré el navegador de Internet y apagué el ordenador con lentitud. El expediente estaba completo. La víspera de Navidad el teléfono fijo sonó rompiendo el silencio sepulcral del salón. Era Leticia. Su voz sonaba aguda y falsamente dulce a través del auricular. Me dijo que estaban terminando de hacer las maletas y que llegarían a León a la mañana siguiente para pasar el día de Navidad conmigo. Añadió con un tono condescendiente que esperaba que me estuviera tomando los caldos en brick que me había comprado. Mantuve mi voz plana y carente de cualquier emoción. Le respondí que los caldos estaban exactamente donde los había dejado y le dije que los esperaba con impaciencia porque les tenía preparada una sorpresa de Navidad muy especial. Ella soltó una risita frívola y colgó el teléfono. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad del salón envuelta en el abrigo de Carlos. La temperatura bajó a 7 grados centígrados. Sobre la robusta mesa de roble coloqué mi carpeta de color manila. La alineé perfectamente paralela a los bordes de la madera. A las 10 de la mañana del 25 de diciembre, escuché el motor de un coche deteniéndose frente a la verja. Los pasos pesados de mi hijo Héctor resonaron en el camino de piedra. La puerta principal se abrió y una ráfaga de viento helado entró en la casa. Héctor entró primero frotándose las manos y sonriendo, pero su sonrisa se congeló en el instante en que cruzó el umbral del salón. Pudo ver su propio aliento formando nubes de vapor en el interior de la casa. Me vio sentada en la cabecera de la mesa, envuelta en pieles de cordero y con los labios ligeramente morados por el frío acumulado. Héctor me miró horrorizado y me preguntó qué estaba pasando y por qué la casa estaba helada. Me preguntó si la caldera se había estropeado y por qué no había llamado a un técnico con el dinero que me enviaba. Antes de que pudiera responder, Leticia entró por la puerta cargada con bolsas de tiendas de lujo de Madrid. Llevaba un abrigo de diseño impecable
y una sonrisa radiante que se desvaneció al notar la tensión en la habitación. Héctor se giró hacia ella y le exigió saber qué estaba ocurriendo con las transferencias mensuales. Letiz miró a Héctor y le dijo que yo estaba muy mayor y que seguramente me había confundido y había olvidado pagar las facturas. Intentó acercarse a mí diciendo con voz melosa que la demencia senil era una tragedia. Me puse en pie lentamente, apoyando mis manos sobre la mesa de roble. Mi voz resonó en el salón helado con la dureza del acero templado. Le ordené a Leticia que se sentara y guardara silencio. Abrí la carpeta Manila y comencé mi presentación técnica. No hubo gritos ni lágrimas por mi parte, solo datos empíricos y pruebas documentales irrefutables. Saqué la primera pestaña y deslicé sobre la mesa las fotografías con fecha y hora del depósito de gasóleo completamente vacío. Luego presenté los extractos bancarios sellados por Nerea, demostrando que ni un solo céntimo de los 4.000 euros mensuales había entrado en mi cuenta. Héctor cogió los papeles con manos temblorosas. Su rostro palideció mientras leía las cifras. Deslicé la siguiente prueba. El documento del notario con mi firma falsificada, utilizado para cancelar mis contratos de suministro y mi seguro médico. Leticia empezó a tartamudear diciendo que esos papeles tenían que ser un error del banco. Ignoré sus balbuceos y saqué las 47 fotografías que Manuel había tomado de mi termómetro exterior, cruzadas con las temperaturas interiores. Un registro climático perfecto de mi tortura planificada. A continuación mostré el billete de 20 euros y el informe de la trampa del correo, confirmando la interceptación de mis comunicaciones, y finalmente el golpe de gracia. El registro mercantil impreso de la Biblioteca Municipal. Señalé con mi dedo índice el nombre de Montenegro y Silva Eventos Exclusivos. Miré a mi hijo a los ojos y le expliqué detalladamente cómo su esposa había desviado 80.000 euros en los últimos 2 años para salvar su empresa en quiebra. Le expliqué cómo había configurado un desvío de llamadas en mi teléfono para aislarme. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el silbido del viento contra las ventanas. La estructura de mentiras de Leticia colapsó por completo. Empezó a llorar a mares intentando agarrar el brazo de Héctor. Lloraba diciendo que lo había hecho por su futuro, que la empresa necesitaba liquidez y que pensaba devolverlo todo. Me miró suplicante esperando encontrar compasión en una anciana. La miré desde arriba y le dije con voz rasposa que había visto actuaciones mucho más convincentes de contratistas corruptos, intentando justificar cemento de mala calidad. Héctor se apartó de ella como si quemara. Su ceguera voluntaria había desaparecido de golpe. Sacó su teléfono móvil y llamó a su abogado de confianza en Madrid, allí mismo en medio del salón helado. Le ordenó congelar inmediatamente todas las cuentas conjuntas y preparar una auditoría forense de la empresa de su mujer. Leticia gritaba y suplicaba, pero Héctor la agarró por el brazo de su abrigo de diseño. La arrastró hasta la puerta principal, la abrió de par en par y la expulsó a la nieve. Le dijo que no quería volver a verla y cerró la pesada puerta de roble con un golpe que hizo temblar los cimientos. Héctor se dejó caer de rodillas frente a mi silla. El vicepresidente de ingeniería de una multinacional lloraba como un niño pequeño, pidiéndome perdón una y otra vez. Le puse una mano fría sobre la cabeza y le acaricié el pelo. Le dije que el amor es importante, pero que la confianza ciega es un error de cálculo inaceptable. Le recordé que en la vida como en la ingeniería todo debe ser verificado. El 26 de diciembre a las 8 de la mañana, el camión de gasóleos Javier aparcó en mi puerta. En menos de 2 horas la caldera del sótano volvió a rugir con fuerza. El calor subió por las tuberías y la casa alcanzó unos confortables 19 grados centígrados. El proceso judicial en los tribunales españoles fue rápido y devastador. Leticia se enfrentó a cargos penales por fraude, falsedad documental y abuso de ancianos. El divorcio fue fulminante y los 80.000 euros fueron recuperados y depositados en una cuenta segura a mi nombre. Ahora Héctor viaja desde Madrid a León 2 veces al mes para visitarme. Se sienta frente a la chimenea encendida y revisamos juntos las cuentas. Yo sigo viviendo en mi casa de piedra, rodeada de mis montañas, porque las tormentas de nieve siempre pasan. Pero los cimientos construidos sobre la verdad y la precisión matemática nunca se derrumban.